Como comentó Pilar, la idea hoy es hablar de habilidades o competencias blandas, ¿sí? En realidad, según la escuela de pensamiento, la llaman de uno u otro modo. Lo importante es el concepto, ¿sí? Son características conductuales, ¿sí? Que junto con nuestras habilidades técnicas definen cuán empleables o no somos o cómo va a discurrir nuestra carrera profesional dentro de una organización, ¿sí? Yo sé que hay alumnos de otras carreras hoy, aparte de la licenciatura en química, así que les pido perdón a aquellos que no son licenciados, eh, pero es lo de menos. Yo busqué como ejemplo una definición de qué es un licenciado en química, ¿sí? Tomando un poco lo que dicen los portales de distintas universidades, del Consejo Profesional de Química, de universidades del extranjero. Pero bueno, en definitiva, con las obvias diferencias según la carrera, la disciplina, lo que define si un licenciado en química es una serie de competencias técnicas, ¿no? Yo armé esto tomando información de, como les decía, de portales de distintas universidades, del Consejo Profesional de Química. Dice, un licenciado en química es un profesional con capacidad para desarrollar, implementar, ejecutar análisis químicos, físicos, sintetizar compuestos orgánicos, inorgánicos, materiales, analizar procesos industriales, desde la materia prima, el producto, administrar los recursos de un laboratorio, ya sea, bueno, humanos, materiales, económicos, desempeñar su actividad con criterios de calidad, con ética, respetando el medio ambiente, mejorando la calidad de vida de la sociedad. Hay un 90% de esas definiciones caen en aspectos eminentemente técnicos, ¿sí? Ahora, que nosotros seamos capaces de hacer bien todo eso que se ve ahí, eh, es suficiente, alcanza, es lo que se espera de uno cuando sale a buscar trabajo, cuando se presenta a una postulación en una organización. Y la realidad es que no, ¿sí? Eso solo no alcanza, ya lo había dicho Pilar. Es importante, ojo, quiero aclarar que nadie diga después, no, porque Rodolfo nos dijo que en realidad la parte técnica no importa y sí, no, no, las dos cosas son importantes. Lo que yo les quiero comentar es que con los años ha habido un cambio de paradigma, ¿sí? La psicología de las organizaciones es distinta de lo que era hace 20 o 40 o 60 años atrás, y hoy ya no se busca a la persona con un conocimiento enciclopédico, ¿sí? Se busca a alguien que complemente conocimientos técnicos con conductas, ¿sí? Entonces, la idea de hoy, esta charla, está orientada a esas conductas que son las que nosotros, los que estamos en el sector privado, buscamos en los postulantes, ¿sí? Aparte, obviamente, de una serie de conocimientos técnicos que son imprescindibles, pero sí nos fijamos mucho en las conductas. Y hacia el final de la charla de hoy vamos a hablar también del cambio de paradigma, ¿no? De entrevistas técnicas, como las que se hacían hasta hace 15 o 20 años atrás, o menos, a las entrevistas conductuales que son las que se hacen hoy en las empresas, ¿sí? Como le decía, hay distintas escuelas de pensamiento y a veces el término habilidades y competencias se mezcla, ¿sí? Pero básicamente hay tres definiciones. Una es la de las capacidades, que son las condiciones o aptitudes, principalmente técnicas, intelectuales, que nos permiten hacer algo, ¿sí? Hacer un trabajo, cumplir una función, desempeñar un rol. Después están las habilidades, ¿sí? Que es la capacidad para hacer algo correctamente, hasta con facilidad, y que aumentan por experiencia, por iteración, ¿sí? Cuando yo salgo de la universidad, no sé, salgo con un determinado nivel para hacer, supongamos, análisis cromatográficos, pero con los años, si me dedico a la cromatografía, ¿sí? Paso de la capacidad a la habilidad, ¿sí?
Y después están las competencias, que son características individuales, ¿sí? Innatas, pero que también pueden ser desarrolladas, pueden ser mejoradas, y que nos permiten desempeñarnos de la mejor manera en nuestro trabajo, ¿sí? Como les decía, si ustedes googlean y buscan habilidades y competencias, y por ahí hay, como les decía, distintas escuelas de pensamiento que a algunas habilidades le llaman competencias y a algunas competencias le llaman habilidades. En definitiva, vamos a hablar de habilidades o de competencias blandas. Ahora vamos a ver un poquito más adelante qué significa, ¿sí? Cuando se habla en general de competencias, hay que, se habla de 4 dimensiones de las competencias. Una es la del saber, que es la parte técnica de la que hablábamos, ¿no? Es lo que yo académicamente fui aprendiendo, ¿sí? Son los conocimientos que tengo almacenados en mi cerebro. Después está el saber hacer, que es la dimensión metodológica, es la capacidad de aplicar lo que sé. Yo puedo saberlo, ¿sí? Pero quizás no sé hacerlo, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, con la habilidad, con esa agilidad que adquiero a través de la experiencia, del tiempo. Después está, y no está marcado en rojo accidentalmente, la dimensión del saber ser. Y ahí ya nos vamos acercando un poco más a lo que queremos tocar hoy, que es una dimensión personal, son actitudes, son valores, convicciones que guían nuestro comportamiento. Y el saber estar, que tiene que ver con la participación, con la relación, ¿sí? Con la forma en que nos vinculamos y nos comunicamos con los demás, ¿sí? En el enfoque clásico siempre se dijo que el valor de un profesional, o el valor que crea un profesional en su función, está dado por la suma de conocimientos y habilidades. Si ustedes van a un diccionario, eso responde más o menos al significado de experiencia, ¿sí? Buscan experiencia, dice, es la suma de conocimientos y habilidades de una persona, bla, bla, bla. Ahora, ya podemos inferir a esta altura de la charla que eso solo no alcanza, que hay algo que puede hacer que esa experiencia realmente agregue valor o no, ¿sí? O que tenga un diferencial. Y esas son las actitudes, ¿sí? Yo puedo tener muchísimo conocimiento, pero si no tengo facilidad para relacionarme con mis colaboradores, con mis supervisados, con mi supervisor, con mis clientes, de manera saludable, y la experiencia no me va a servir. Podré ser una eminencia, pero realmente no, como profesional va a llegar un momento en que voy a empezar a tener algunos problemas, ¿sí? Yo algo que siempre le digo a la gente que entrevisto, ya sea para las pasantías o cuando buscamos una posición fija, es que no se preocupen por la parte técnica, que obviamente necesitamos que tengan una determinada línea de base, pero que no se preocupen, ¿sí? Porque lo que tengan que aprender técnicamente lo van a aprender con nosotros, ¿sí? Obviamente no pueden venir sabiendo lo que necesitamos, a no ser que hayan trabajado en una planta exactamente igual a esta, ¿sí? Lo que nosotros realmente buscamos para trabajar, aparte de gente, como les decía, que tenga una línea de base técnica, son buenas personas, ¿sí? Porque eso no es tan fácil de desarrollar a veces, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos realmente, a través de la evaluación de distintas actitudes durante los procesos de reclutamiento, son ciertas características de las personas que nos permiten inferir cuán fácil o cuán difícil va a ser trabajar en equipo con esa persona o cómo va a reaccionar ante determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, independientemente de la escuela de pensamiento, si la llama habilidades o competencias,
en lo que estamos hablando en definitiva es lo mismo, ¿sí? Algunos lo llaman habilidades blandas, otros lo llaman competencias conductuales, pero el significado es el mismo, tiene que ver con las conductas, ¿sí? Con las actitudes. Antes de entrar específicamente a hablar de esas 5 o 6 competencias o habilidades que nos interesan a nosotros, lo que tiene que quedar claro entonces es que las habilidades y competencias duras están relacionadas al saber, al conocimiento, a la parte académica, en cualquiera de las disciplinas que nos ocupan a nosotros, ¿sí? La química, la física, la matemática. Y las blandas son aquellas que están relacionadas a la forma de pensar, de actuar, de ser, de vincularnos, y que podemos englobar en 2 categorías, ¿sí? Aquellas que están relacionadas a nuestra inteligencia emocional y a nuestros modelos de pensamiento, ¿sí? Lo que nos tiene que quedar claro es que el saber técnico, ¿sí? El conocimiento per se, tampoco implica que seamos capaces de pensar de manera eficaz y eficiente o de relacionarnos saludablemente, ¿sí? Ese es un poco el concepto general. ¿Ven esta figura? Son los personajes de una serie muy buena, La teoría del Big Bang. Y yo creo que este grupo de personas resume muy bien esto de lo que estamos hablando. Bueno, los 4 nerds, obviamente son nerds, ¿sí? Son 4 personas con sus habilidades técnicas muy desarrolladas, ¿sí? Totalmente racionales. Obviamente el abanderado es Sheldon, sin duda. Y en el otro extremo tenemos a Penny, ¿sí? Que no tiene conocimientos técnicos, pero es pura emoción. Ninguno de los 2 extremos es bueno, obviamente, ¿sí? Ni ser 100% racional o ser 100% emoción. Y si bien acá las características de cada uno están exacerbadas, porque bueno, no deja de ser una serie cómica, están, yo les diría en algunos casos, bastante cercanas a la realidad. Tengo una anécdota, 2 compañeros de trabajo, sí, una chica y un chico, y ya estaban cerca de mí, yo estaba haciendo otra cosa, los estaba escuchando hablar, así de rebote, y ella le dice, estoy re contenta porque bajé 3 kilos. Y él le dice, igualmente estás obesa. Bueno, yo al rato lo llamo, le digo, mirá, no pude evitar escuchar, le digo, ¿cómo le vas a decir? Digo, que está gorda. Me dice, es que está obesa, me decía él. Le digo, no, pero ese no es el punto, si está obesa o no está obesa. Le digo, el tema es que no se lo tenés que decir porque estás hiriendo sus sentimientos. Digo, vos tratá de ser más empático, de felicitarla, decirle, uy, sí, mirá, la verdad que se te nota, te felicito, qué bueno que pudiste bajar de peso, yo lo intento y no puedo. Pero bueno, yo lo que quiero decir que estas cosas a veces, si bien están exacerbadas en la serie, suceden. ¿Sí? Hay gente que por ahí una situación determinada la analiza solamente a través de los números, de la evidencia física, y se olvida de la otra componente. Bueno, obviamente estas 2 personas estuvieron un tiempo sin hablarse, hasta que pude mediar entre ellos y bueno, por suerte después la relación se pudo reparar. Bueno, entonces, hay unos datos que les quería mostrar para mostrarles que esto no es zaraza, sí, que está tan de moda la zaraza en estos días. Estos son datos sacados de un trabajo del Banco Mundial, ¿sí? No sé si están viendo un cuadrito ahí con 2 circulitos de colores. Sí, sí, Bueno, sí. estos son a través de un estudio que se hizo con empresas de primer nivel en Europa y en América del Norte, ¿sí? Estados Unidos y Canadá, las razones por las cuales se contratan, ¿sí? O por las cuales contratan las empresas. Un 92% de los encuestados de las empresas indicó que las habilidades blandas importan tanto o más que las duras, ¿sí? Y un 89%, después de haber contratado gente, para los casos
en que el candidato no había resultado el adecuado, ¿sí? Pero habiendo sido ya reclutado, lo que reconocieron fue que le erraron en la ponderación de las habilidades blandas, ¿sí? Entonces fíjense que esto realmente es importante, no es algo sacado de un libro o una moda, es algo que está sucediendo, ¿sí? Con respecto a las políticas de reclutamiento de las empresas. Esto también es del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, perdón. Quizás haya cambiado un poco ahora con la pandemia, pero nos muestra en el último quinquenio, de 2015 a 2020, cuál era el top 10 de habilidades para, que buscaban las empresas en los candidatos, ¿sí? Fíjense, en el 2015 ya hay varias habilidades blandas, ¿sí? En ese top 10. Creo que hay una sola habilidad dura, que es la referida a conocimiento de herramientas de control de calidad. Y en el 2020, ¿sí? Prácticamente todas son habilidades blandas. Bueno, estábamos en esta diapositiva, no sé si la ven, que es el top 10 de habilidades. ¿Sí? Y, Sí, se ve bien. bueno, no sé si habían alcanzado a verlas cuando estaba haciendo el comentario, ¿sí? Que ya en 2015 la mayoría eran habilidades blandas, en el 2020 todas son blandas, y particularmente aparecen dos que no estaban, que son la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Y que están bastante relacionadas con las otras 8 habilidades, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Ustedes avísenme enseguida cuando se corte, ¿sí? Entonces vamos a hablar de aquello que necesitamos, ¿sí? O que nosotros buscamos. En primer lugar, la inteligencia emocional. Esto seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la inteligencia emocional o hayan leído algo. La inteligencia emocional es un concepto que puso de moda hace unos años un experto en neurociencias, David Goleman, y que básicamente es la homeostasis, el equilibrio que hay entre nuestra forma de pensar puramente racional y nuestra forma de pensar puramente emocional. Y esto, ¿por qué tenemos esas distintas formas de pensar? Nosotros no tenemos un cerebro en realidad, tenemos 3 cerebros. Y del balance, del equilibrio entre esos 3 cerebros, ¿sí? El resultado son nuestras decisiones y nuestra forma de actuar ante determinadas circunstancias o determinados estímulos, ¿sí? Nosotros tenemos un cerebro, el más primitivo de todos, que es el reptiliano, ¿sí? Que básicamente desde los tiempos del protohombre, desde que éramos poco más que un mono hasta la actualidad, con muy pocos cambios, es el cerebro de los instintos, ¿sí? Del instinto de supervivencia, que controla las funciones básicas, ¿sí? Dormir, respirar, el ritmo cardíaco, cómo reaccionamos ante un estímulo que podemos percibir como una amenaza, ¿sí? Si nos preparamos para luchar o huimos, ¿sí? Después, con los años, unos 250, 300 millones de años más tarde, se desarrolla, aparece el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones, con la forma en que interactuamos con los demás, y también con algunas funciones básicas como son la alimentación y la reproducción, ¿sí? Que a veces tiene que ver con los sentimientos, también la alimentación y la reproducción. Y finalmente está el neocórtex, la corteza nueva, ¿sí? O el cerebro cortical, es la parte más nueva de nuestro cerebro, por eso probablemente sea la que menos utilicemos, ¿sí? Y que tiene que ver con el raciocinio, con el lenguaje, con nuestra capacidad de aprender, con la lógica, ¿sí? Los expertos en neurociencias dicen que nuestras decisiones corresponden un 15% a nuestra parte racional y un 85% a la parte emocional.
¿sí? Cuando se habla de secuestro emocional, ¿sí? Se hace referencia sobre todo a esa forma por ahí destemplada en que le reaccionamos a veces ante un estímulo, una palabra, un gesto, ¿sí? Cuando reaccionamos mal, mal ya puede ser en forma agresiva o en forma extremadamente emotiva, ¿sí? Se dice secuestro emocional porque somos rehenes de nuestras emociones. Bueno, el tema de la inteligencia emocional pasa por tener lo más equilibrado posible esa parte emotiva básica y la parte racional. El ejemplo que poníamos con Sheldon Cooper, ¿sí? Sheldon es una persona que, bueno, si bien padece de un síndrome, de una condición clínica que es síndrome de Asperger, él prácticamente el 99% de su conducta es absolutamente racional. Le cuesta ser empático, le cuesta reconocer sus emociones o las emociones de los demás, y para él todo tiene una explicación racional o lógica. Bueno, no es así, ¿sí? La realidad es que la inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos de percibir, de reconocer y de controlar nuestros sentimientos y emociones, y que también nos permite comprender los sentimientos, los estados de ánimo de las otras personas. ¿Sí? ¿No? Que cuando vemos un colaborador, un compañero, que por ahí lo notamos cabizbajo, que literalmente no nos importe lo que le está pasando. Es eso que nos lleva a preguntarle, che, ¿qué te está pasando? ¿Te puedo ayudar en algo? Que me cuenta algo y yo trato de entenderlo poniéndome en su lugar, ¿sí? Esa es la empatía, ¿sí? Esta figurita me pareció muy buena, el hombre en la calle, y el mendigo y cómo juega el mendigo, ¿sí? Con la inteligencia emocional de las personas, porque les pone un espejo como para decirle, pensá que vos podés estar en mi lugar, ¿sí? Antes de juzgarme. La falta de inteligencia emocional, esta tendencia que tenemos a veces de juzgar en función de estereotipos o de paradigmas o de prejuicios, ¿sí? Hace que no podamos relacionarnos saludablemente con otras personas. Y esto, en el ámbito laboral, es muy importante. Nosotros no trabajamos solos, no llegamos al trabajo a las 8 de la mañana, entramos a un box y nos quedamos solos hasta las 5, las 6, las 7 de la tarde, la hora que nos vamos. ¿Sí? Porque permanentemente estamos interactuando con otras personas, trabajamos en equipos interdisciplinarios, dependemos de las cosas que hacen otros para poder trabajar, y otros dependen de lo que nosotros hagamos, ¿sí? Y bueno, obviamente tenemos que saber cómo poder tener una buena relación con todas las personas que están a nuestro alrededor, sin importar los rangos jerárquicos, sin importar si es mi jefe, mi colaborador o mi supervisado, ¿sí? Porque bueno, en definitiva, en la mayoría de los lugares se trabaja en equipo, persiguiendo objetivos comunes, ¿sí? Donde todos tenemos que ayudarnos y complementarnos. Entonces, este tema de poder controlar nuestras emociones y sentimientos, y de reconocer también los de los demás, ¿sí? Para entender por qué un día están de determinada forma o no, ayuda en la relación y en definitiva ayuda al rendimiento laboral individual y colectivo, ¿sí? Como les decía, no puede haber un equipo de trabajo que sea exitoso si cada integrante no se preocupa un poco por las personas que tiene alrededor, ¿sí? Si no sirve de apoyo emocional para un compañero cuando lo necesita, o sabe que puede ir a buscar apoyo. Y esto también es importante en la relación entre supervisor y supervisado. Yo tengo una muy buena relación, por suerte, con mi equipo de trabajo, y tengo mucha confianza, y la gente normalmente cuando tiene un problema de índole personal o familiar, y algunos a veces problemas potentes, ¿sí? Viene y
me lo cuenta, pero yo también me doy cuenta observándolos, observando sus expresiones, su lenguaje no verbal, ¿sí? Y a veces vos no le podés solucionar la vida, no le podés solucionar los problemas a la gente, pero el simple hecho de poder escucharlos es una gran ayuda que les cambia el estado de ánimo, ¿sí? Y si no se lo podés cambiar, y esto lo digo por si el día de mañana a ustedes les toca estar en un rol de líder de un equipo, ustedes tienen que tener la capacidad, ¿sí?, de darse cuenta del estado anímico de las personas y hasta eventualmente de cambiarle la tarea, ¿sí? Porque el estado anímico tiene una influencia muy grande sobre el deterioro de los procesos cognitivos y esos son los que llevan a la distracción. Y nosotros estamos en una profesión en la que trabajamos con elementos que tienen determinadas características de riesgo, ¿sí? Y una distracción muchas veces es la que lleva a un accidente, donde se daña a la propia persona o daña a un tercero. Entonces, tenemos que estar muy atentos al tema de las emociones y de los estados anímicos, porque también es un tema de seguridad de las personas, ¿sí? Tanto de la persona que a lo mejor está atravesando un mal momento como de los que están alrededor, porque esa persona se distrae, no sé, deja abierta una válvula por donde sale hidrógeno y el problema de seguridad lo vamos a tener todos los que estamos alrededor, no solamente él, ¿sí? Entonces fíjense qué importante que es esto, ¿no? Yo no les voy a hablar de la inteligencia emocional porque hay muchos libros o porque puede ser interesante para charlar un rato, es porque tiene consecuencias prácticas. Otro aspecto importante que tienen que aprender a reconocer si lo tienen desarrollado o no, ¿sí? Y en caso de que no lo tengan desarrollado, ver cómo pueden mejorar, es la resiliencia. Ustedes conocen el concepto de resiliencia, ¿sí? La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas de afrontar la adversidad, pero no solamente de afrontarla y seguir, sino de salir fortalecidos, de crecer ante la adversidad. ¿Sí? No es solamente tragarse el sapo y decir, bueno, ya está, ya pasó, sigo. Es, bueno, ¿qué aprendo de esto? ¿Sí? De esto que me pasó. ¿O por qué me pasó? A veces puede ser también una consecuencia de mis actos, que me haya ocurrido algo que me saca de una zona de confort o que me lleva a algo que realmente yo no quería, no esperaba, no vislumbraba, no deseaba para mi presente, para mi futuro. Bueno, ¿y qué hago para superar esto? ¿Sí? Porque quizá me pueda volver a pasar. Entonces, si aprendo, ¿sí?, de mis errores o de mis omisiones, probablemente no me vuelva a pasar. Y si me pasa de nuevo, me agarra mejor preparado. ¿Sí? Quizá muchos de ustedes sean personas resilientes, capaz que tengan historias de vida duras, y bueno, y se han sobrepuesto y han seguido adelante y con algún aprendizaje, quizá inconsciente, ¿sí? La carrera misma, a ver, a todos nos ha ido alguna vez mal en un parcial o en un final y no por eso hemos dejado de estudiar, ¿sí? Habremos tardado más, habremos tardado menos, pero todos seguimos adelante, ¿no? Después de haber salido mal, de haber reprobado un examen, por poner un ejemplo muy nimio, ¿no? Si esos fueran los problemas de la vida, seríamos todos más que felices, pero vamos a poner un ejemplo cercano. Salimos mal en un examen y bueno, ¿qué es lo primero que me pregunto? Bueno, ¿qué tengo que reforzar? ¿Qué no estudié? ¿Qué no supe explicar? ¿Sí? Y trato de mejorar a partir de ese traspié, de esa caída, me levanto y sigo. ¿Sí? Esto es importante también, y esto es algo que se evalúa a través de determinadas preguntas cuando queremos conocer a un candidato, ¿sí? Porque en la vida laboral tampoco todo es un paseo descalzo sobre un camino de pétalos de rosa, ¿sí? Todos estamos destinados a tener algún fracaso o algún contratiempo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar?
¿sí? Vamos a seguir insistiendo con la misma receta, vamos a buscar mejorar, ¿sí? Nos vamos a calentar, nos va a agarrar un ataque de furia y rompemos todo y damos un portazo y nos vamos, o bueno, a ver qué es lo que nos muestra la gente, cómo va a reaccionar en esas circunstancias. Un poco, Nietzsche, lo que quería hablar con esta frase es de esto, ¿no? De la resiliencia. Obviamente, si algo me mata, es el final de todo, pero si no me mata, me tiene que servir para fortalecerme. El otro aspecto al cual le damos mucha importancia, le dan mucha importancia a las empresas a la hora de evaluar candidatos, es el pensamiento crítico reflexivo, ¿sí? A grandes rasgos podemos decir que nosotros tenemos o actuamos bajo dos tipos de pensamiento. Sí, el pensamiento habitual o cotidiano, que casi no es un pensamiento, es un acto reflejo, ¿sí? ¿Alguna vez le habrá pasado a alguno de ustedes de ir a abrir la heladera descalzo, ¿sí? Y por ahí a último momento dice, pará, estoy descalzo. Si llega a tener una pérdida de electricidad en la heladera, son boleta, ¿sí? Pero eso lo hicieron sin pensar, fue un reflejo. Tuvieron hambre y se levantaron y fueron a ver a la heladera qué podía picotear, ¿sí? Y capaz que para estar más cómodos se habían sacado las zapatillas o las sandalias o lo que sea, ¿sí? En el pensamiento cotidiano o habitual hacemos eso, actuamos muchas veces sin pensar, en forma mecánica, ¿sí? Por reflejo. Y después tenemos otra forma de pensar, donde movilizamos un poco más nuestras neuronas, que es el pensamiento crítico, ¿sí? El pensamiento crítico reflexivo se lo conoce también como metapensamiento, ¿sí? Es un pensamiento del pensamiento, es pensar antes de hacer y mientras hago. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque yo puedo tener conocimientos técnicos, pero puedo no tener desarrollado mi pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es aquel que me da la capacidad, por ejemplo, cuando tengo que resolver un problema, de plantear distintas posibles hipótesis, de recolectar información. ¿Para qué? Para poder evaluar cada una de esas hipótesis, someterlas a prueba, validarlas o descartarlas, ¿sí? De identificar posibles soluciones, de ponderar cuál de todas esas soluciones es la mejor solución y después de llevarla adelante, ¿sí? Hay una serie de estándares intelectuales, ¿sí? Que soportan el pensamiento crítico. Desde mi punto de vista personal, el más importante es el de la humildad intelectual, ¿sí? Todos sabemos algo, pero nadie sabe todo, ¿sí? Todos podemos aportar algo, incluso aquellos que se estanque como una eminencia en un determinado campo, ¿sí? Podrá ser una eminencia, pero seguramente no sabe todo de esa disciplina y de muchas otras, ¿sí? Entonces, quizás el estándar intelectual más importante del pensamiento crítico sea ¿no? El de la humildad intelectual, el de reconocer que podemos saber algo, pero que somos ignorantes en muchísimas cosas. Porque eso también nos va a alentar a seguir aprendiendo, ¿sí? Y eso también nos ayuda a ubicarnos, ¿sí? A mí una vez me ocurrió con una persona muy nueva en la organización, hacía poco se había recibido, y que un día lo escucho, prácticamente le estaba tomando examen al resto de la gente que tenía 10, 20, 30 años de experiencia, ¿no? Claro, esta persona venía con un embale muy grande por su formación académica, ¿sí? Pero aún así, en cuanto a conocimiento, no le llegaba ni a los talones al resto. Y bueno, obviamente esta persona, después realmente haciendo algo de coaching con él, reconoció, ¿sí? Que obviamente tenía mucho para aprender,
¿sí? Pero bueno, obviamente le faltaba esto, ¿no? Humildad intelectual. Después hay toda una serie de otros estándares, ¿sí? La exactitud, cuando nos piden dar un dato, ¿sí? No es lo mismo decir, y mirá, es entre 48 y 60, que decir, mirá, esto es aproximadamente entre 53 y 54, ¿sí? Lo mismo que la precisión o la pertinencia, si lo que estoy diciendo es importante o no para la cuestión que estamos discutiendo, la claridad con la que puedo expresar mis ideas, mis opiniones. Yo he conocido profesionales muy buenos, ¿sí? En lo técnico, pero que les costaba realmente mucho poder ser claros al querer describir una situación técnica en un proceso, en el laboratorio, ¿sí? La profundidad, cuando yo tengo que empezar a investigar algo, ¿me quedo solamente con lo que veo en la superficie o trato de ir hasta las causas más profundas? ¿Sí? Cuando nosotros analizamos un problema, mejor dicho, cuando ocurre un problema, lo que vemos es la manifestación, ¿sí? Es el efecto o el síntoma, pero no las causas. Y muchas veces, simplemente observando la manifestación, a no ser que sea algo demasiado evidente, demasiado obvio, que lamentablemente muchas veces no es así, hay mucha gente que solamente viendo eso ya pretende adjudicar una causa y una solución, sin ir más abajo, sin investigar realmente cuáles son los problemas, ¿sí? A ver, para poner un ejemplo concreto, cuando hay un problema operativo, ¿sí? Puede ser un problema en el laboratorio, no sé, un ensayo que haya dado mal, un equipo que se rompe, un problema en un proceso en la planta, un incidente de seguridad. Lo que vemos es la consecuencia final de un proceso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir en profundidad a partir de lo que vemos para encontrar las causas, ¿sí? ¿Cuál fue la causa física de lo que yo vi? Y detrás de esa causa física, ¿cuál fue la causa humana? Porque siempre hay una causa humana en el medio de todo. Y esto no es salir a buscar culpables, es entender en qué paso se produjo un error humano y de qué tipo. Y después de haber reconocido, de haber encontrado el error humano, detectar cuál fue la causa que produjo el error humano, qué causa latente o de gestión o de la organización fue la que originó que la persona se equivocara, con la consecuencia de haber, no sé, producido la falla de un equipo que hizo que ese equipo saliera de servicio y no se pudiera realizar determinado tipo de tarea. Bueno, otra característica deseable es el pensamiento flexible. El pensamiento flexible no consiste en cambiar de opinión cada 5 minutos como hacen nuestros políticos, sino en poder adaptarnos a los cambios. Hoy todo es dinámico, ¿sí? A ver, hace 7 meses atrás, ninguno de ustedes estaba imaginando asistiendo a clases en forma virtual, en forma regular, sí, a lo mejor para hacer un curso a distancia, pero no prácticamente cursar un año de la carrera en forma virtual. Y tuvieron que adaptarse a eso, tanto los docentes como los alumnos, ¿sí? Y a veces los cambios son incluso mucho más súbitos, mucho más violentos, entre comillas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No es un proceso que se da a lo largo de unos meses, de unas semanas o de unos meses como este de la pandemia. A veces ustedes llegan con una agenda preparada para el día y ni bien pusieron el pie en el trabajo, esa agenda ya es obsoleta. Entonces, ustedes no pueden seguir pensando de la misma manera en ejecutar los mismos planes que tenían, ¿sí? Sino que tienen que salir a adaptarse al cambio, ¿sí? Y eso también es algo muy, muy valorado. A veces hay gente que le cuesta mucho más, ¿sí? Adaptarse a un cambio o a trabajar bajo presión, ¿sí? A veces te dan una tarea y ¿para cuándo lo necesitas?
y esto, no sé, para el lunes. Y de repente te dicen, che, no, mirá, esto se adelantó, lo necesito para mañana. Entonces tu forma de pensar tiene que cambiar porque esto ya cambió la urgencia, ¿sí? Ahora ya es una emergencia. Dejó de ser importante para pasar a ser una emergencia, ¿sí? Bueno, esta es otra característica también muy valorada en los candidatos, ¿sí? Así como había un general alemán que decía que el mejor plan no resiste el primer contacto con el enemigo, yo digo que la agenda no resiste el contacto con la realidad, ¿sí? Yo puedo tener una agenda hermosa programada para hoy y de acá a 4 semanas, y lo que me pasa normalmente es que siempre cambia, ¿sí? Porque las circunstancias permanentemente están cambiando. No sé, en el laboratorio tenemos una rutina de trabajo, ¿sí? Sabemos que a tal hora tiene que venir tales muestras, durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, tal día de la semana, y bueno, hay un problema operativo en la planta y esa rutina se fue al demonio. Sí, no podemos seguir pensando o trabajando al mismo ritmo con el que pensábamos hacerlo con la rutina normal. ¿Sí? Las circunstancias cambiaron, yo tengo que cambiar también. Por eso, como decía este señor, ¿lo ven? El señor de barba blanca. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino las que se adaptan mejor al cambio. ¿Sí? Esto les va a pasar cuando estén trabajando, yo creo que en cualquier ámbito, público, privado, una empresa, una universidad, una gran empresa, una pyme, ¿sí? Están tranquilos y dentro de 5 minutos tienen que salir a tapar una emergencia, ¿sí? O van a trabajar bajo determinados supuestos, ¿sí? Y quizás esos supuestos cambian y tienen que volver a empezar. Y esto va de la mano también de otra característica que hablábamos hace un rato, ¿no? De la resiliencia. Nada ha cambiado, solamente yo he cambiado, por eso todo ha cambiado. Muchas veces ustedes no van a poder cambiar el contexto, ¿sí? Y bueno, si no pueden cambiar el contexto, traten de cambiar de contexto. Y si tampoco pueden cambiar de contexto, cambien ustedes. ¿Sí? Sean flexibles, no sean rígidos, porque si no se van a quebrar, ¿sí? Y traten de ser un poquito flexibles para adaptarse a los cambios del medio. Otra característica que quizás ninguno de nosotros la tiene tan desarrollada y por eso estudiamos lo que estudiamos, ¿sí? El pensamiento lateral. Ustedes saben que hay un hemisferio de nuestro cerebro que está más orientado hacia la parte técnica, dura, ¿sí? Hacia los números, las fórmulas, y hay otro hemisferio que donde subyace más la parte creativa, la parte soñadora. Ahora, eso no significa que alguien sea 100% racional o 100% creativo. Vieron que por ahí uno dice, escucha a los padres de alguien y dice, no, mira, los chicos sí, bueno, a ella siempre le gustaron los números desde chiquita y las fórmulas y estudió química, y él, que era así más volado, estudió bellas artes. Y bueno, ella obviamente tenía más desarrollado el hemisferio que tiene que ver con la parte analítica, y el hermano tenía más desarrollado el hemisferio que tenía que ver con la parte creativa, pero no es que no tenían desarrollado el otro, lo tenían pero menos, ¿sí? Bueno, algo que tenemos que tratar de mejorar nosotros, que mayormente hemos estudiado lo que hemos estudiado, ingeniería química, licenciatura, o bioquímica, o química ambiental, o cualquiera de las especialidades de la química que estén hoy acá, es el pensamiento lateral, ¿sí? El pensamiento lateral, ese pensamiento creativo, es el que nos permite a veces detectar patrones, ¿sí? Subyacentes en algo, en un problema, en una imagen que generalmente nos cuesta reconocer, ¿sí? Y está bueno identificar cerca quién tiene este tipo de pensamiento. A veces ustedes van a tener que conformar un equipo multidisciplinario para trabajar en algo, en un proyecto, no sé, en investigar y resolver un problema, en desarrollar algo, ¿sí? Entonces, si tienen la oportunidad, si ustedes lideran ese proyecto,
o de alguna forma tienen influencia sobre la selección de los candidatos, y hay alguien que es creativo, ¿sí? Ténganlo cerca, tráiganlo al equipo porque a lo mejor esa persona en algún momento va a ver algo que el resto no ve, ¿sí? Y claro, después de que el otro les dice, no, pero mirá, fíjate que si lo mirás desde acá, si ves esto, haces otro, decís, ah, la pucha, mirá, lo tenía frente a la nariz y no me daba cuenta. Bueno, él sí se dio cuenta, ¿sí? Entonces, esa gente es valiosa. Ahí ven una foto, una cara de un león. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, a ver cuántos de ustedes tienen más desarrollado que yo, por lo menos, el pensamiento lateral. Tienen 10 segundos para detectar el ratón. Hay un ratón escondido en la cara del león. Sí. Pasaron 10 segundos. ¿Alguien lo encontró? Los ojitos del ratón no son los que están abajo en la boca Sí. del león. Exactamente. Claro. Si damos vuelta al león, yo también, yo empecé a buscarlo por la melena, digo, lo tendrá dentro de la boca. Ahora, por ahí, bueno, ella que tiene obviamente el pensamiento lateral más desarrollado que yo, enseguida se dio cuenta que dando vuelta el león, ¿sí? Lo que era esta parte de las quijadas son los ojos del ratón, ¿sí? Lo que era esta parte de la comisura de los labios del león era la nariz del ratón, etc. Sí, tenemos un ratón hermoso acá. Bueno, vos tenés bastante desarrollado el pensamiento lateral. Buenísimo. Otra característica, ¿sí?, que tenemos que desarrollar es el pensamiento sistémico. Muchas veces nosotros trabajamos, realizamos determinada tarea, ¿sí?, en determinado sector, en determinado proceso, y para nosotros ese es el universo, ¿sí? Y todo ocurre ahí adentro, y si hay un problema, miramos dentro de ese límite de batería, ¿sí? De esa frontera inmediata que tenemos alrededor nuestro. Y muchas veces, ¿sí?, tenemos que ampliar la visión, porque en cualquier lugar donde estemos trabajando, nosotros no somos más que engranajes de una máquina, ¿sí? Somos parte de un proceso. Entonces, quizás el problema que se manifiesta en nuestro proceso, en lo que yo estoy haciendo, ¿sí?, no arranca ahí, arrancó en otro lugar, ¿sí? Entonces tengo que tener una visión sistémica, mirar el todo, no mirar simplemente la parte que a mí me ocupa o me preocupa, ¿sí? Cuando todo está bien, bárbaro, pero cuando hay un desvío de algún tipo, ¿sí?, yo tengo que retroceder un poco, dar unos pasos hacia atrás y mirar la foto completa, ¿sí? Porque muchas veces, como les decía, la manifestación la tengo inmediatamente delante de mis narices, pero la causa puede estar aguas arriba, ¿sí? Entonces, pensemos ampliando la visión. Acá, a veces la persona que tiene pensamiento lateral suele tener un pensamiento sistémico también altamente desarrollado. Es como la foto, ¿sí?, como el cuadro. Si ustedes se paran a 20 centímetros del cuadro, ¿sí?, van a percibir determinado nivel de detalles. Si se paran a 1 metro, van a percibir otros detalles. Y si se paran a 2 metros, ¿sí?, y ven el cuadro completo, van a ver mucha más información, ¿sí? Bueno, con la forma de trabajar ocurre lo mismo, ¿sí? Cuando tenemos que analizar un problema, pasa lo mismo. Y el pensamiento sistémico también nos recuerda esto que les decía, que nosotros somos parte de algo. Entonces, tengamos en cuenta, ¿sí?, que para que nosotros podamos hacer algo, hay alguien en un paso previo que tiene que hacer otra cosa, y a su vez hay alguien que está esperando lo que nosotros hacemos, ¿sí? El pensamiento sistémico es también poder ponderar, poder valorar estas relaciones, estas entradas y salidas, ¿sí? Porque en definitiva volvemos a otra de las características que hablamos hace un rato, que es el trabajo en equipo. Yo no me puedo tomar todo el tiempo del mundo para hacer algo porque hay alguien que depende de mí, ¿sí? Si yo me caliento porque estoy esperando algo y no lo recibo, ¿sí?,
Entonces, empáticamente tengo que pensar que hay alguien que está esperando lo que yo estoy haciendo, entonces no me puedo tomar todo el tiempo del mundo. Ven cómo las cosas, cómo estas distintas características o competencias conductuales, hay muchas de ellas que permanentemente entran en juego entre sí y cómo una nos lleva a la otra. Bueno, estas hasta acá básicamente son las 5 o 6 características que seguramente todos tenemos desarrolladas, ¿sí? Pero que si hacemos un análisis introspectivo o si recurrimos a ese amigo de fierro que tenemos que nos dice las cosas así descarnadamente como son, le podemos pedir una mano para que a ver cómo nos ve, son esas cosas que deberíamos preocuparnos por mejorar si es que las tenemos que mejorar, ¿sí? Porque es el tipo de actitudes, de comportamiento que normalmente se buscan en las empresas. Hablamos de esas características que sería deseable que tengamos, que todos tenemos seguramente, pero que nos tenemos que preocupar por desarrollarlas y por ponerlas en valor, por ponerlas en juego, ¿sí? Ahora, ¿qué es aquello que debemos evitar? Y que muchas veces también todos pecamos de las características de las que voy a hablar ahora. ¿Ven la diapositiva? ¿Ven una cabeza con un candado? Sí. Bueno, hay un tipo de mente que se llama la mente rígida, ¿sí? Seguramente todos conocen a alguien que cuando se le pone algo en la cabeza es imposible sacarlo de esa postura, ¿sí? Todo es como él o ella lo dice, o mejor dicho, para esa persona todo es como él lo ve, ¿sí? Esto es cierto porque yo lo creo o porque yo lo digo, ¿sí? Y esto se hace así porque siempre se hizo así porque yo lo digo. En realidad, lo hace así porque para esa persona es cómodo hacerlo de esa manera. Entonces, le cuesta reconocer que hayan otras formas, por ahí mejores, de hacer las cosas, ¿sí? Bueno, este tipo de personalidades se ve mucho a veces en los expertos, ¿sí? Muchas veces el riesgo de convertirse en un experto o super experto en algo, ¿sí? Es que la persona termina asumiendo que el dueño de la verdad respecto a eso, en esa disciplina, es él, ¿sí? Y que no puede haber alguien que tenga razón o que tenga un enfoque novedoso. Ni qué hablar si es alguien más joven o con menos experiencia. No, es imposible. Si yo llevo 40 años haciendo esto, investigando, ¿cómo no voy a ver esto? ¿O cómo me voy a equivocar? ¿O lo vengo haciendo así desde que me recibí? ¿Cómo lo voy a hacer distinto ahora? ¿Sí? Bueno, ese tipo de mentalidad que se llama mente rígida, si la reconocemos como un patrón propio, tratemos de empezar a cambiarla, porque también es muy erosiva, muy corrosiva para las relaciones, ¿sí? Yo calculo que más de una vez a alguno de ustedes, cuando han, no sé, estudiado una materia y por ahí analizan la forma de resolver determinado problema y hay uno que se empecina y que se calienta y que dice, no, esto es así porque yo lo digo y no hay otra forma de hacerlo y no la única forma correcta de hacerlo es como yo lo hago. Y alguno de ustedes habrá pensado en mandarlo bien lejos, ¿no? Bueno, esa mente rígida es la que tenemos que, si nosotros actuamos bajo ese patrón, tratar de corregirnos, ¿sí? Porque como les decía al principio, todos podemos saber algo de algo, pero no sabemos todo, ¿sí? Y podemos estar equivocados. ¿Ven la diapositiva? Sí, sí. Bien. Bueno, muy de la mano de ese comportamiento está el pensamiento egocéntrico, ¿sí? Lo importante es lo que yo digo, lo importante es lo que yo pienso, lo importante es lo que yo necesito. Imagínense trabajar en equipo con una personalidad así, ¿sí? Se hace muy difícil. Bueno, imagínense si nosotros somos de esa manera, ¿sí? Es muy difícil que alguien se interese en nosotros para formar parte de un equipo. Tenemos que aprender a reconocer las necesidades de los demás, las necesidades del equipo, ¿sí? Que prevalecen muchas veces por sobre las necesidades personales.
¿sí? Un equipo no es una sumatoria de individualidades, porque la individualidad cada uno va a tratar de hacer la suya, de llevar agua para su molino. ¿Sí? Siempre en una relación, en todo tipo de relación, se trata de dar, de recibir, de negociar, ¿sí? De ceder a veces, de ceder espacio o de ceder en una postura. ¿Sí? Cuando una persona tiene un pensamiento egocéntrico, que todo lo importante pasa por lo que él dice que es importante, que normalmente es solamente aquello que lo beneficia de alguna manera, ¿sí? Bueno, es muy difícil trabajar con ese tipo de colaboradores, ¿sí? Y si durante un proceso de reclutamiento, a través de ciertas preguntas, seamos honestos, preguntas adrede, ¿sí? Encubiertas, pero en definitiva lo que queremos saber es cómo es la persona en determinado aspecto. La persona puede tener un promedio de 9 o de 10, pero si manifiesta alguna de estas características, esto yo siempre lo digo también a mis entrevistados, entre una persona de 10 que tenga una componente bastante importante de egocentrismo o de rigidez, y una persona de 6,50 o 7 que se demuestre colaboradora, conciliadora, empática, me quedo con el de 6,50 o 7. Lo que necesite técnicamente se lo vamos a dar para que crezca, ¿sí? Pero con la otra persona se va a hacer mucho más difícil. Entonces, si empezamos a reconocer estos patrones en nosotros, vayamos trabajándolos, porque el día de mañana nos pueden dejar afuera de una selección. Y no lo hagamos solamente para pasar el proceso de selección, hagámoslo para que en el día a día, ¿sí? Tratemos de estar más cerca de los modelos, de los primeros modelos de pensamiento o conducta que vimos, y no de estos, porque estos nos van a hacer sufrir mucho en nuestra relación laboral. Bueno, muy similar al anterior, el pensamiento dogmático. ¿Saben lo que es el dogma? Un dogma, ¿sí? En política, en religión. Son las verdades reveladas. Esto es verdad porque yo lo digo, esto es verdad porque él o ella lo dice. Y como es verdad, no necesita una demostración, ¿sí? Hay una causa para todo, las cosas no son porque sí. Eso se lo podemos hacer creer a nuestros hijos cuando son chiquitos. ¿Y por qué? Porque yo lo digo, ¿sí? Pero no, la realidad, en el campo de las ciencias siempre hay una razón, una explicación para todo. Entonces, tener este tipo de pensamiento, que está muy relacionado al pensamiento egocéntrico o a la mente rígida, también es bastante dañino para nosotros y para el entorno, ¿sí? Siempre hay una explicación para todo, siempre hay una causa para todo, ¿sí? Y las cosas no son porque yo lo digo. Puedo explicar, mirá, esto es así por esto, por esto y por esto, ¿sí? E incluso puedo estar equivocado, quizás en mi análisis, pero siempre tengo que dar una explicación de algo, ¿sí? Nunca va a ser porque sí o porque yo lo digo. ¿Siguen viendo las diapositivas? Sí. Sí. Bueno, el otro tipo de comportamiento que tampoco es muy deseable que tengamos, que manifestemos o que busquemos, es el de la mente líquida, ¿sí? Los líquidos, ¿qué propiedad tienen? Entre varias, ¿no? Pero ¿cuál es una de las propiedades que tienen? Que adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? ¿Vieron esas personas que cuando estamos trabajando en equipo, ustedes le dicen, che, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? Y dale. Y a los 5 minutos le decís, che, no, pero estaba pensando, y si lo hacemos de tal otra, y bueno, dale. O sea, al tipo le da lo mismo todo, ¿sí? Por eso, adopta la forma del recipiente que lo contiene. En ese momento ustedes son el recipiente y él se adapta, que es muy distinto de ser flexible, ¿sí? Ser flexible es estar abierto a reconocer una opinión diferente, un error, la razón en el otro, pero la mente líquida es el cero esfuerzo, es, bueno, vos decime qué querés que haga y yo lo hago, ¿sí? Y capaz que está mal, y yo lo hago igual, ¿sí? Bueno, ese tipo de comportamiento, de conducta, por ahí es menos frecuente, ¿sí? Que las otras,
pero también a veces aparece, y bueno, si la tenemos, por favor, tratemos de cambiarla, ¿sí? Tratemos de ser más, más activos y menos pasivos, ¿sí? De aventurarnos a opinar, a disentir, siempre con razón, obviamente, no disentir, por hacerte calentar, porque, no sé, es gracioso cuando vos te calentás, me divierto. No, no, de disentir con argumentos, ¿no? Y no de darle la razón al otro porque sí, porque me es más cómodo no pensar, ¿sí? Me tengo que arriesgar, me puedo equivocar o no, ¿sí? Y quizás mi contribución sea valiosa y no solamente eso, sea hasta determinante para llegar a un resultado, ¿sí? Pero si no lo digo, si no lo hago, nunca va a suceder. Es el único que va a tener el privilegio de nunca equivocarse, ¿sí? Pero el privilegio de nunca equivocarse es el que tiene el que nunca se arriesga a hacer algo. Y eso es algo que a la larga se paga, ¿sí? Lo que estuvimos hablando hasta ahora del tema de competencias o habilidades duras y blandas nos lleva a esto, ¿sí? Como les decía, ha habido un cambio de paradigma en la psicología de las organizaciones, ¿sí? Hasta hace unos años las entrevistas tenían un enfoque tradicional, eminentemente técnico, que se basaba en la experiencia laboral. Bueno, contame dónde trabajaste, dónde estudiaste, ¿sí? Qué promedio tuviste, qué materia te costó más, qué materia te fue más fácil, hablame sobre tus trabajos. Esas preguntas probablemente se las sigan haciendo, ¿sí? Pero por ahí en empresas donde se busque un diferencial, un valor agregado distinto, ¿sí? La entrevista va a pasar, el eje de la entrevista, ¿sí? Va a pasar por otro lado, son lo que se llaman las entrevistas conductuales, ¿sí? Donde lo que vamos a querer ver, tanto la persona de recursos humanos como la persona porque normalmente entrevista a alguien de recursos humanos y quien va a ser tu jefe, es muy raro que te entreviste solamente la persona de recursos humanos, ¿sí? Lo que vamos a querer ver es cómo reaccionar, cómo has actuado ante determinadas situaciones o cómo vas a actuar ante determinadas situaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son, como decía, tus reacciones? ¿Sí? Entonces, sobre esto hay mucho escrito. Ustedes pueden entrar hay muchas consultoras, ¿sí? Que tiran algunos tips para que por ahí las personas se preparen para las entrevistas. Pero lo que es importante, ¿sí? Cuando ustedes vayan a una entrevista, no es solamente que se vayan presentables y en lo posible despiertos y activos, ¿sí? Sino, bueno, ser primero consciente de las virtudes y también de las carencias, de los defectos, ¿sí? Y esto obviamente es importante que lo hagan mucho antes de la entrevista, ¿no? Que si me llaman mañana para una entrevista, me ponga a pensar esta noche cuáles son mis virtudes y defectos, porque lo más probable es que me desvele y mañana vaya hecho una pitrafa en la entrevista, ¿sí? Si ustedes todavía no han salido a buscar al mundo laboral o están próximos yo les diría que empiecen a pensar en este tipo de cosas, decir, bueno, a ver de esto que estuvimos charlando el otro día, ¿qué tengo más desarrollado, menos desarrollado? ¿Soy de cerrarme en mis puntos de vista? ¿Me cuesta reconocer mis errores? ¿Me cuesta darle la razón a los demás? ¿Me gusta trabajar en equipo? ¿No me gusta trabajar en equipo? ¿Me siento más cómodo cuando estoy solo? Etcétera. ¿Sí? Vayan pensando en ese tipo de cosas. Después, cuando específicamente se interesen en una posición, en una búsqueda, ¿sí? Traten, si tienen algún conocido en esa organización o en una organización similar, de investigar un poco de qué se trata el puesto, ¿sí? O la posición que la que están buscando, para tratar de entender qué es lo que la empresa probablemente busque para esa posición, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias que podrían llegar a resultar de mayor interés
para la empresa para cubrir esa posición. Busquen información sobre la organización, no sé, tienen una entrevista en Profértil, bueno, entren a la página web, péguenle una mirada, estos hacen urea, hacen amoníaco, tienen una planta acá, bueno, traten de, por lo menos, porque una pregunta clásica es, ¿y qué sabés vos de nosotros? Decime, ¿conocés Profértil? ¿Sabés qué hacemos? ¿Sí? Eso demuestra cierto interés de la persona, ¿sí? Alguien que va a una entrevista y, che, contame, ¿y vos sabés qué hacemos en Profértil? No, mira, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, eso ya nos está diciendo que por ahí la persona no quiere estar ahí en la entrevista, o que fue para ver qué pasa y nada más, ¿sí? Y no, ustedes tienen que ir a la entrevista con la firme decisión de maximizar las chances de ser contratados, ¿sí? Entonces, demuestren interés, demuestren vocación. Y después, ¿sí? Pueden llegar a preparar algunas respuestas ante posibles preguntas, ¿sí? Como les decía, hoy las empresas sobre todo las grandes empresas que le dan mucha atención al tema del factor humano, del ambiente laboral, y por lo tanto el tema de las competencias conductuales es muy analizado, ¿sí? Bueno, ustedes ya previendo que el eje de la entrevista puede pasar por ese lado, traten de pensar en posibles preguntas y de preparar las posibles respuestas. Eso no significa que nos volacen, ¿sí? Existe algo que se llama lenguaje no verbal, ¿sí? No sé si están viendo una diapositiva ahí con distintas miradas. Sí. Bueno, Sí, sí. a veces el lenguaje no verbal, ¿sí? La expresión de nuestro rostro, dice más que las palabras, o nos van a indicar si lo que nos están respondiendo o están por responder es algo recordado o algo creado. Entonces, cuando ustedes preparen respuestas ante posibles preguntas, o aunque no las preparen, que respondan de forma espontánea, háganlo siempre con la verdad, no traten de crear una respuesta en el momento, porque ¿vieron ese refrán, tu cara te vende? Bueno, eso muchas veces pasa, ¿sí? Nosotros, obviamente, no se lo vamos a manifestar en el momento, pero cuando los estamos entrevistando nos ven tomar notas, y sé que a veces eso los pone nerviosos, pero lamentablemente es así. Y nosotros vamos a inferir a partir de determinados cambios en su lenguaje no verbal, ¿sí? En sus gestos, si la respuesta que nos están dando ante una pregunta es un recuerdo o es algo que están inventando en el momento. Y yo te pregunto, che, ¿y vos en una situación similar, cómo reaccionaste? Y me decís, y yo hice esto, esto y esto y aquello, y lo decís de determinada manera, ¿sí? Puede llegar a ser evidente que estás recordando que realmente sí, eso sucedió, o pasaste por una situación similar a la que te planteamos y me estás diciendo qué hiciste, o me estás metiendo un bolazo tamaño Dios, ¿sí? Para tratar de dejarme contento. Entonces, respondan la verdad. Si nunca estuvieron ante una situación como la que le planteamos, digan, no, mira, la verdad que no he atravesado ese tipo de situaciones. Sin embargo, pienso que podría actuar de determinada manera. Eso, ¿sí? Va a ser más veraz que un bolazo. Porque incluso hay personas que, sobre todo aquellos que después resultan muy buenos jugadores de truco o de póker, ¿sí? Son muy buenos mintiendo, ¿sí? Y son creíbles. Ser creíble no significa ser veraz. Ser creíble es que lograste que el otro te crea, ¿sí? Ya sea que le digas la verdad o no, que es distinto a ser veraz. Ser veraz es decir siempre la verdad, ¿sí? Y hay que decir la verdad, porque lo otro a la corta o a la larga se sabe. Porque después cuando tengas una situación como la que te planteé y tu reacción sea totalmente la opuesta a la que vos me dijiste, y por un lado me equivoqué, como reclutador te evalué mal, pero por otro lado, viste, ya me estás encendiendo ahí una lucecita amarilla de alarma diciendo, guarda que
Esto no vino muy, muy derechito. Hay un método, ¿sí? Si ustedes lo buscan, un método de preparación de entrevistas que se llama STAR, como estrella, ¿sí? Que es el acrónimo de situación o descripción del contexto, ¿sí? Te planteo determinada situación, las tareas u objetivos planteados ante esa situación que acabamos de plantearles, de describirles, qué acción o actividades desarrolladas ejecutaste para conseguir los objetivos o el resultado, y cuál fue el resultado. O sea, cuando yo te planteo determinada situación, trata de pensar en una situación similar y comentame, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué resultado obtuviste? ¿Sí? Ese es un método de preparación de entrevistas. Tiene que ver con lo anterior. Che, mirá, si vos estuvieras en una situación así, ¿qué harías? Entonces, en lugar de inventar, ¿sí? Prefiero que tarden un par de segundos y hagan memoria para pensar si estuvieron en una situación así, y si estuvieron, bueno, me comenten qué hicieron, y no que me salga con un bolazo, sí, mirá, yo hice tal cosa, tal otra. Es muy probable que nos demos cuenta. Ahí les incluí algunas preguntas clásicas, ¿sí? De manual diría, que están relacionadas a la evaluación de algunas de estas características que estuvimos hablando. ¿Sí? Eh, por ahí se cambia un poco la forma de la pregunta, pero el trasfondo es el mismo. Para evaluar la inteligencia emocional, pregunta clásica, ¿cómo te sentís pidiéndole ayuda a alguien para solucionar un problema? ¿O cómo te sentís ayudando a alguien? ¿Sí? Con el pensamiento crítico, bueno, contame un problema que hayas encontrado en tu trabajo, tu anterior trabajo, en la carrera. Bueno, cómo lo llevaste ese problema? ¿Cómo lo analizaste? ¿Qué solución encontraste? ¿Sí? Para evaluar la resiliencia, ¿alguna vez estuviste en una situación muy estresante? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué haces cuando algo te sale mal? ¿Sí? No hay peor respuesta que alguien diga, y no, la verdad que yo me enojo bastante y durante un rato no se me puede acercar nadie. Bueno, eso ahí automáticamente es una X en rojo. ¿Sí? Tampoco nos bolacen diciéndonos, y no, yo trato de hacer una reflexión introspectiva y analizar aquellos patrones que me llevaron eventualmente a reaccionar de esta manera. No, chicos, sean honestos, sí, pero si ustedes por ahí son un poquito calentones o son de deprimirse ante la adversidad, bueno, traten de trabajarlo eso para mejorarlo. Así en la entrevista nos pueden contestar no solamente de forma creíble, sino en forma veraz y decir, sí, miren, la verdad que, bueno, cuando algo me sale mal, trato de ver por qué salió mal, en qué me equivoqué y de crecer a partir del error para que no me vuelva a ocurrir. Que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Bueno, y increíblemente sin nuevos cortes, esto ha sido todo.